Nuevamente les doy la bienvenida al ciclo 4 del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Una novela que, además dentro del género de la ciencia ficción, digamos, de la literatura de ciencia ficción, pues evidentemente su influencia posterior en los productos audiovisuales de ciencia ficción es apenas evidente. Antes de pues ya abrir la discusión y la charla y escucharlos a ustedes, pues también como am, una pequeña impresión de mi parte y es, claro, hay ciertos elementos anacrónicos en la novela, pues producto de que efectivamente ya tiene casi que 40 años de publicada, pues apenas evidente, pero más allá de los anacronismos que nos podamos encontrar en la novela, es impresionante la visión que tuvo William Gibson en su propuesta de universo de ciertos elementos, pues que hoy en día para nosotros son simplemente cotidianidad. Hace 40 años, pues era simplemente una cosa muy loca que se le estaba ocurriendo a alguien intuitivamente y de pronto, pues también obviamente conociendo algunos de los desarrollos tecnológicos del momento, pero me parece que muy preclaro en la construcción de este universo. Más o menos hacia la época en que se publica esta novela, si mal no estoy, sale una película del amigo Jean-Claude Van Damme llamado Cyborg. Es decir, ese concepto, esa idea de esa hibridación hombre-máquina para los años 80 es un tema importante para la ciencia ficción. Se está hablando de eso, se está hablando de cómo hacer humanos mejorados o humanos modificados tecnológicamente. Y efectivamente, 1989. Gracias, Jenny. Casi. Entonces, bueno, de nuevo, esta novela está poniendo este tema de plano y que efectivamente luego varias historias empezarán a tocarla y a tomarla y a abordarla y a reflexionarla durante finales de los 80 y gran parte de los años 90, este tema como de eso, la clandestinidad, de cómo existe también la época de Blade Runner, aunque claro, esa novela es anterior, que es la de Philip K. Dick, que por acá también ya pasó esa novela y su respectiva película la vimos también. Pero estos detalles que señalaba María Sey que están en esta novela presente de lo clandestino, de la modificación, de esas drogas, que además, voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí la droga, digamos, de moda es el speed, que luego, muchos años después, aparece una droga en nuestro mundo que se llama de la misma manera, pero bueno. De repente me resonó a una novela colombiana, que eso será de que finales de los 90, si mal no estoy, que es Opio en las nubes. Y yo decía, yo no sé hasta qué punto uno debería leer Opio en las nubes en clave de ciencia ficción. La leí hace mucho tiempo y claro, tiene un mundo como muy particular, pero yo decía, ¿y no será que este señor intentó hacer esta historia o configurar esta historia como si fuera, mediados de los 90, como si fuera una historia de ciencia ficción? Porque de hecho, nunca, o sea, no he escuchado muy bien cuál es la opinión que tienen los críticos de esta novela. Trip, trip, trip. Efectivamente. Entonces yo dije, yo como que cuando empecé a ver estos primeros elementos en esta novela, yo dije, no sé, pero bueno, ahí me quedo y les dejo esa inquietud en dado caso de que en algún momento quieran leer o volver a esa novela y pensar, ¿será que esa novela es una novela en clave de ciencia ficción? Bueno, em, la descripción del señor del bar es muy divertida porque al principio yo imaginaba a Rats como un tipo,
entre joven y sus treintas, pero resulta que no, resulta que es más viejo. Por allá, hacia el mediados del capítulo 2 es que de repente como que terminan de redondear la descripción de Rats y yo decía: "Ah, no, pero es que este señor no es tan joven como yo pensé, tiene más edad". Pero claro, ya empezamos a ver que también lo de la edad aquí empieza a ser una cosa relativa también por las modificaciones y que parte, o sea, es decir, por un lado hay modificaciones mecánicas, pero por el otro hay modificaciones biológicas, que es, por ejemplo, la de la edad, y que entonces, no, que están negociando, ¿cómo se llama esto? Hormonas. Eh, hormonas. Gracias, Marcela. Entonces, ahí hay un doble negocio planteado ya en la novela. Elementos tecnológicos y elementos biológicos que además se manejan bajo cuerda porque ya en esa sociedad como que se ha avanzado en este proceso, pero hay unos que lo hacen mejor, hay unos que lo hacen más barato, hay unos que se lo hacen por 20 pesos. Y finalmente, el, la atmósfera construida en Japón, ¿no? Particularmente en Tokio. O sea, como que esa idea, además, imagínense el Tokio de los años 80 que era, estaba despuntando en tecnología y en donde uno desde ya, desde ese entonces decía, es que Tokio es el futuro y a pesar de todo y sigue siendo. Eh, entonces, claro, la novela llega y situar a los personajes en ese lugar que siempre ha estado como en el imaginario como el lugar del futuro. Pues bueno, creo que completa ese primer cuadro de construcción de la atmósfera de esta novela. Toda esta terminología para el año 86 es totalmente novedosa y vanguardista. Hablar de ciberespacio, hablar como de conexión al ciberespacio, de poder navegar ese espacio, o sea, es una cosa, eran ideas que en ese momento eran totalmente impensables, como de, eso cómo podría llegar a ser, eso podría llegar a ser incluso una posibilidad. Bueno, años después nos dimos cuenta que sí, sí es posible. Claro, no conectándose tan como conexión como lo está mostrando la novela, pero efectivamente es algo muy similar. Em, el nombre del personaje principal, pues ya nos damos cuenta que no es de gratis, ¿no? Case, que es básicamente como decir, ¿qué sería eso? ¿Como caja? ¿Envuelto? ¿Cómo se dice eso? Sí, algo parecido a alguna de esas ideas. Carcasa no suena bien. Carcasa, sí, señor, muchas gracias. Entonces, claro, no es de gratis que el personaje principal se llame Case, precisamente por lo que él hace, se hace a sí mismo y por lo que, digamos, también es rutinario, parece en este mundo de no intercambiarse partes y ponerse partes y este tipo de cosas. Entonces, claro, su nombre ya nos indica un poco esa cualidad como de ser modular, digamos, de ser intercambiable, de poderse, em, claro, que es eso, o sea, soy cuerpo, pero también soy una suerte de exterioridad ahí muy particular que, de nuevo, en la interacción con los otros personajes con los que ha estado, pues ya vemos hasta qué nivel puede llegar las modificaciones, ¿no? Quiero señalar ya de mi parte finalmente dos cosas. Hay una guerra, o hubo una guerra más bien. Hay un contexto de una guerra. Así, la guerra. No nos han dado mayores detalles hasta ahora en qué consistió. Efectivamente conocemos algunas de sus consecuencias, pero poco más. Que además démonos cuenta cómo la idea de la guerra siempre es recurrente en la ciencia ficción. O sea, como que la ciencia ficción siempre está pensando que una guerra va a terminar generando unos cambios profundos en las sociedades, pero profundos radicales. O sea, los modificados y todo esto parece que son producto de toda esa guerra. Eso por un lado. Y encontré otro detalle que cuando lo leí yo dije, esto es
la Big Data de hoy en día, pero puesto como en una reflexión que parecía como medio indiferente y dice lo siguiente. Bueno, que prácticamente los estaban perfilando, ¿no? Y dice, nuestro perfil dice que no dejas de estafar en los bajos fondos como si quisieras que te matasen cuando menos te lo esperas. ¿Perfil? Hemos creado un modelo muy detallado. Compramos datos de todos tus seudónimos y procesamos la información por un programa militar. Eres un suicida, Case. Ese modelo ha predicho que, si sigues a este ritmo, te queda un mes como mucho. La Big Data y el algoritmo que hoy conocemos está ahí. O sea, hace 40 años, William Gibson dijo, va a haber un momento en donde alguien va a comprar la información de la gente. A partir de la compra de la información, van a crear su perfil e incluso van a poder anticipar cosas de usted. Y sí, y sí, porque eso es lo que estamos viviendo con las redes sociales y los algoritmos hoy en día. Claro, le seguimos diciendo algoritmos, pero ya sabemos que básicamente es una inteligencia artificial haciendo ese trabajo monumental de reacomodación y reinterpretación de un montón de información que estamos poniendo constantemente en esos espacios. William Gibson vio eso hace 40 años. Yo cuando vi esa frase, yo dije, esas cosas, esos detalles me gustan mucho de estas novelas porque es llegar y decir, puede llegar a suceder este tipo de cosas. Para él era simplemente eso, puede llegar a suceder. Bueno, de nuevo estamos metidos en esos problemas con los perfiles. Y bueno, le hacen la acomodada a este señor, esta escena que ya hablamos de la cama y... bueno, otro detalle anacrónico. Entonces, dentro de las cosas que está negociando Case, está negociando básicamente una memoria RAM. Eh, pero la cantidad de información que está negociando en esa RAM era algo así, porque no tengo por acá el dato, no sé, como de 4 megabytes, que era como, hombre, esos son 20 teléfonos, son 20 números de teléfono y poco más. Y yo decía, bueno, claro, hace 40 años 4 megabytes era una cosa de locos. Eso era una cantidad de información alfanumérica que eso, mejor dicho, era increíble. Bueno, si uno fuera a hacer una actualización de esta historia, digamos, en términos audiovisuales, el personaje tendría que hacer un negocio como de, mira, es que te traigo 1000 petabytes de información. Eh, sí me suena a eso también. Claro, es que claro, perfilar básicamente es lo que ya sabemos por ambos caminos, ¿no? Uno, el que hace la Big Data y llegar y decir, a partir de esta información yo te voy a vender cosas, pero en este caso también lo están haciendo como necesitamos entenderte e identificar muy bien quién eres tú. Entonces, claro, esa es una perfilada muy guerra fría, muy llegar y decir, no, necesitamos definirte, necesitamos establecer a ciencia cierta quién eres tú para poderte controlar y poderte prácticamente manipular. Entonces, sí, también me suena, efectivamente, como dice María C, a un perfilamiento guerra fría o esos perfilamientos que por ahí a veces nos suenan también por redes sociales. Dicen, sí, están perfilando a gente, güey, se parece. Se parecen, se parecen, se parecen. ¿Y qué más? Bueno, de estas dos capítulos, porque además fue muy loco que son dos y ahorita vamos a ver que nuestro siguiente paquete ya no son dos, pero bueno. Eh, yo tenía mis expectativas de esta novela como muy en incertidumbre, precisamente como por lo de la actualización o desactualización de ciertas referencias o de cierta visión del mundo
tecnológico de algo de hace 40 años, pero me parece que el hecho de que William Gibson utilice herramientas y elementos de la novela negra y de la novela policíaca para construir esta historia, me parece que eso es lo que la mantiene como de cierta manera vigente. Porque claro, esos son tropos pues que no han cambiado, ¿no? El misterio, la decadencia, la amenaza, la deuda. Claro, son tropos que se siguen manejando pues en muchas historias y creo que eso la mantiene muchísimo a flote y claro, y utilizar a Japón, a Tokio en particular, como el referente del futuro, pues también fue un acierto. Hoy en día, con todos los problemas que tiene ese país y esa ciudad en particular, esa ciudad sigue siendo el referente del futuro. Sigue estando en el futuro. Entonces, me parece que eso es muy acertado en la elección del contexto de esta novela de William Gibson. Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Ya la primera referencia audiovisual eh, que tengo ahí apuntado en el libro de cómo, de que conectarse al ciberespacio realmente no es como nosotros lo hacemos, digamos, a través de la máquina, pero pues, digamos, la máquina lo está haciendo todo, sino como que esa conexión termina siendo de cierta manera física o corporal o sensorial, o sea, como que los sentidos también entran al ciberespacio para poder hacer lo que van a hacer, que de nuevo, cuando se conecta es como si estuviera en otra ciudad, en una ciudad interna, que además me hace pensar en este momento en la película Tron, la original por allá también de los años 80, pero además, una película que además vimos en el club de lectura, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años, a propósito de este tema, pues es Strange Days, Días Extraños, que efectivamente desarrolla esa idea de conectarse y que el conectarse es vivir unos recuerdos, pero además vivirlos con todos los sentidos de el usuario. Entonces, de nuevo, empezamos a ver cómo estos planteamientos de Gibson en la novela y como estas posibilidades terminan luego desarrollándose o explotándose pues en otro tipo de narrativas, en este caso pues en esta película que si no la han visto, recomendadísima. Yo tuve el placer, y aquí hago una confesión de esas terribles, yo vi esta película en cine y fue una cosa para mí del otro mundo. Los últimos 5 minutos de la película no me gustan porque es una cosa demasiado hollywoodense, pero el desarrollo temático de esta película me pareció una cosa de locos en su momento, del año 1995. Entonces, esa es como ya la primera referencia que yo digo, sí, esto que está diciendo aquí Gibson, yo ya lo vi posteriormente mucho más desarrollado, pues digamos, como lo desarrolla la película, pero efectivamente el, esa idea que aquí nos está planteando de la manera como se hace la conectividad, pues de nuevo se desarrolla en esta película y es la primera referencia. Me acordé de otra referencia relativamente reciente, pero pues ya tiene su tiempo de origen, que es Second Life. Yo por allá, a mí, a ver, yo creo que la primera vez que escuché Second Life tuvo que haber sido por allá hacia el año 2009 o 2010. Y me pareció una cosa loquísima, como que se lo vendían a uno como, no, usted puede vivir dentro de Internet y en un mundo virtual llamado Second Life. Y yo por allá con uno de esos computadores de hace 15 años, que era una cosa pues supremamente lenta, me conecté a eso y básicamente lo que encontré fue un mundo vacío. Pero lo interesante era que en ese mundo vacío había otro montón de personas reales con su avatar metido ahí. Entonces era como, créanme, hace 15 años eso era una cosa muy loca. Entonces yo era como, wow, no había nada. Eso como que ese mundo era además unos polígonos ahí, todo entrecortado, y era una cosa supremamente precaria. Y yo decía, bueno, esto se ve interesante, pero pues esto necesita además una máquina muy potente para que
uno pueda realmente hacer algo. Entonces, pues yo me desentendí de Second Life. Luego me sorprende que todavía existe y que efectivamente eso le han metido un montón de dinero y pues obviamente con las tecnologías que existen hoy de computación, pues ya está mucho más desarrollado, mucho más elaborado y que efectivamente hay gente invirtiendo un montón de dinero comprando propiedades dentro de Second Life. Dinero real, ¿no? Entonces, de nuevo, esa escena de ese ingreso y de ese mundo dentro del mundo que es como ciberespacio matriz en la novela, pues me puso a pensar muchísimo en lo que sería Second Life. Obviamente existen otro montón como desarrollos de ese orden hoy en día, de el mismo metaverso, pues termina siendo eso, ¿no? Es llegar y como intentar construir esa idea de que no puede vivir en un lugar virtual, como con ciertos parámetros que se parecen a la realidad, lo que le pasa un poco a Case, porque además yo, lo que decían que Molly terminaba siendo los ojos de Case allá adentro, era una cosa muy loca porque yo me imaginaba como que él se conectaba a ella y ella se conectaba al lugar. Entonces como que él era como el metido ahí, como piloteándola y mirando a través de ella lo que estaba pasando y pues por eso finalmente todo lo que le pasa a ella, ¿no? O sea, además sale herida y bueno, y además luego uno sabe dónde está. No, es que esa pobre mujer le ha pasado de todo en menos de la mitad de la novela, que efectivamente me parece que termina siendo en este punto el gran personaje de la novela, porque ella ha hecho de todo y es casi con un estoicismo como de, no, sí, es que salí herida y pues aquí me están operando, pero pues nada. Y luego se encuentran así como quien va a cruzar la calle y como, ah, ¿qué más? Y es como, hombre, no le va a preguntar ni siquiera cómo está. O sea, salió herida y casi pierde como una parte. Y bueno, no sé, una cosa que fue supremamente como terrible. El tipo ni siquiera le pregunta nada. Entonces yo decía, ¿qué es este personaje? ¿Qué le pasa? Entonces me parece que destaca muchísimo el personaje de Molly por todo lo que ha hecho hasta este momento en la novela. A propósito de lo que su merced señalaba como de esa sensación también como de soledad, me parece que esa idea luego cala profundo en la narrativa de ciencia ficción en general. Como que los personajes cuando entran o acceden o viven en este mundo de la virtualidad, hay un elemento de aislamiento, hay un elemento de alejamiento, tanto adentro como afuera. Claro, las historias más distópicas y las que tienen como una visión, no sé, llamémosla negativa, pues de todo esto, porque pues hay otros que no lo ven de esa manera. Eso me lleva a otra referencia que ya les había compartido hace 8 días, pero quiero resaltarla de nuevo porque pues la historia efectivamente habla de eso. Serial Experiments Lane, el anime de 1997, si mal no estoy, habla precisamente de eso. Es una adolescente, Lane, eh, que no tiene mayores contactos sociales en su realidad, que la miran como una freak y que en ese alejamiento, pues es que ella termina pidiéndole al papá que le regale una computadora para poderse conectar a algo que en ese momento lo llamaban la red, en el anime lo llaman la Weird, porque pues claro, ella se siente como que no pertenece a ese mundo social de su escuela ni nada de eso, y ella empieza como a curiosear y luego se da cuenta que el lugar al que pertenece, esa conexión, esta es un frame del anime en donde ella luego le empieza a pedir más y más componentes al papá porque lo que quiere es tener como mayor potencia de conexión y tener mayores posibilidades de conectarse de muchas maneras. Entonces le empieza a pedir cosas y le empieza a pedir cosas. El papá todo contento como, ay, sí, mi hija, tan entregada a la tecnología como yo, pero nada, esa pobre niña se está volviendo loca conectándose a esa máquina y se aísla. Ese es también parte del desarrollo de ese personaje. Ella termina muy aislada y eso conecta luego con el primer capítulo donde, bueno, no voy a hacer spoilers, pero en el primer capítulo se muestra el desarrollo de alguien totalmente aislado.
Em, el otro elemento que también vi al final del capítulo 4, eh, hay esta descripción. Dice, el traje pasó a un negro mate, una sombra de carbón contra el cemento ajado por el tiempo. Dio unos extraños pasos de baile mientras agitaba los flacuchos brazos negros y luego desapareció. No, allí estaba, con una capucha para ocultar el rosa del pelo, y el traje había adquirido una tonalidad gris, moteada y manchada, para asemejarse a la de la acera en la que se encontraba. Case vio cómo el tono rojizo de un semáforo se le reflejaba en los ojos, y luego se marchó de verdad. Es cuando leí esa descripción, y fue inevitable mi evocación de nuevo a una imagen que es icónica de otro anime que es profundamente icónico como Ghost in the Shell. La mayor y ese traje que ahí aparece como si ella fuera traslúcida, transparente, que realmente es un traje que la camufla con su entorno. Ese elemento que describe William Gibson es ese elemento que utiliza Mamoru Oshii en la construcción de este personaje y de esta escena en particular, porque digamos que ese traje en el anime lo utiliza solamente 2 veces al principio y en esta pelea, pero de nuevo, esa idea ya y que luego en la ciencia ficción sigue dando vueltas de cómo poder ponerse algo que me camufle con el entorno y como que me mimetice y como que tome las formas y los colores de mi entorno, eso se desarrolla luego en muchas otras historias, pero particularmente pues lo recordé de ese anime porque además, de nuevo, también este anime es del año que será como 91, 92, 95, creo. No, creo que es más 95 realmente. Entonces, bueno, otra referencia a propósito de esas descripciones que nos está entregando William Gibson en la novela. Sí, yo creo que de nuevo es el autor emocionado y embelesado como con su propia creación y que de nuevo, digamos, ya más o menos habíamos descubierto hace 8 días que pues hay una influencia de la novela negra y de la novela policíaca que es totalmente obvia en la construcción de la historia. Y que yo creo que para que, de nuevo, es mi elucubración, ¿no? Para que eso no sea tan evidente, pone todos estos elementos a cubrir la construcción esencial o primaria de la novela. Entonces, claro, poner tramas y subtramas, construir estos personajes, construir el ambiente, los viajes, cómo funciona el ciberespacio. Es como ponerle un montón de capas a una historia, pues que es una historia policíaca, básicamente. O sea, yo me sostengo en que esto es una historia policíaca así de la pura y dura, pero ambientado pues en un mundo que digamos, es diferente del nuestro, pues por todos los detalles que ya hemos comentado. Y claro, seguramente William Gibson nunca hubiera, yo creo que nunca hubiera imaginado que es un club de lectura, pero, pero efectivamente, como tiene tantas capas, es en el momento en que efectivamente podemos generar este diálogo en donde podemos como establecer cuáles son y dónde están y cuáles son los niveles de la novela y efectivamente podemos ubicar como con más claridad cuál es la trama principal de la novela y cuáles son las capas que van cubriendo o se van moviendo a través de ese hilo principal. Muchas veces, y tú acabas de señalar, Nayarit, cuando uno hace esa lectura en soledad, es muy difícil establecerla, porque efectivamente uno necesita verbalizar un montón de cosas para poder llegar y decir, ah, es que lo que pasó fue esto. Ah, es que este personaje hizo fue esto. Si uno no lo verbaliza, como que se le queda en la cabeza, como que a uno en la cabeza se le llena, es como de imágenes realmente. Y como que, claro, es tan colorido además este mundo, tan rosa, que,
que agobia y pues no, o sea, uno solo no alcanza como a hacer todas esas, hilar todos esos elementos, sino es hasta cuando efectivamente uno empieza a dialogarlo con otra persona. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas. Em, Dentro de todos esos nombres, digamos que a mí el que más me costó o me ha costado ubicar es Tessier Ashpool, porque no lo he podido todavía como relacionar con qué o con quién, pero eso, porque no sé ni siquiera si es una persona o no, en este momento no sé qué es, eso construye otra imagen en la novela que me recordó a otra película. Primero voy a leer el fragmento y ya les digo cuál es la película que me evocó. Dice, a ver, no sé ni siquiera desde dónde empezar a leer, pero bueno. Entonces puse a mi vaquero, yo no sé ni siquiera quién está hablando, no sé. Creo que Smith. Smith dice, entonces puse a mi vaquero a revisar los cementerios de noticias hasta que encontró un pleito de Tessier Ashpool. El caso carecía de la menor importancia, pero nos sirvió para ver la firma del abogado. Después atravesó el hielo del abogado y obtuvimos la dirección de la familia. Que además aquí, yo no sé, en las versiones de ustedes me aparece la palabra hielo, que no sé, o sea, como que he intentado imaginarlo como si fuera el hielo, pero hay algo que me cortocircuita porque no es hielo, es otra cosa que no sé qué es exactamente, pero bueno, que es algo que cubre algo y que se va Yo deshaciendo. lo vi como un antivirus. Mm, ok, ya, sí, O sea, yo lo vi como un antivirus. ya, sí, sí, tiene razón que sea un antivirus. Em, sí, porque es que después se atravesó el hielo del abogado, sí, sí, hielo, y obtuvimos la dirección de la familia, una información muy valiosa. Case arqueó las cejas. Freeside, dijo el finlandés, el uso. Resulta que son propietarios de casi toda esa maldita estructura. Lo interesante fue la imagen que conseguimos cuando el vaquero ejecutó un programa en los cementerios de noticias y recopiló un resumen. Es una organización familiar, aunque con un organigrama empresarial. Lo normal sería poder comprar acciones, pero no ha habido ninguna de Tessier Ashpool a la venta desde hace más de 100 años. En ningún mercado que yo sepa. Se trata de una familia muy discreta y excéntrica, de órbita alta de primera generación y con estructura empresarial, mucho dinero y muy recelosos de los medios de comunicación, y también muchos clones. La ley orbital es mucho menos estricta con la ingeniería genética, ¿no? Y resulta difícil discernir qué generación o qué combinación de generaciones está al frente de ella en un momento determinado. Entonces ahí se me mezclan varias cosas. No me he leído Fundación, pero recuerdo la serie de Apple TV y yo dije, como esa familia que se ha clonado a sí misma durante yo no sé cuántas generaciones, herramienta de interrupción electrónica y limitadora de ofensivas antivirus. Ah, perfecto, gracias Adrián. Me evocó entonces la serie Fundación, porque esa familia que se está clonando constantemente, pero como que tiene cierto poder y cierto estatus que no es como si fueran como emperadores, que eran como estos personajes. Entonces me acordé de Elysium, porque claro, es como que la sociedad además está dividida, en donde efectivamente acaban de encontrar como a esto, una familia que es muy poderosa, pero además como muy reservada, que tiene una tecnología, ¿cómo lo llama? De ingeniería genética y que la manejan como muy a su gusto, que era un poco lo que en Elysium era que esta sociedad que vivían en el espacio, que entonces tenían todos los medios y todas las posibilidades para prácticamente ser inmortales, que era la máquina esta que los curaba de todas las enfermedades. Entonces yo decía, de nuevo, esa narrativa efectivamente como de la sociedad dividida, ¿no? Em, este otro anime, bueno, no sé ni cómo llamarlo. La película es Alita, pero
el anime se llama de otra manera, plantea también exactamente lo mismo, ¿no? Una sociedad que vive por encima, que tiene todos los desarrollos tecnológicos y todas las posibilidades, un mundo abajo que es un vertedero. Que yo empiezo a sentir el mundo donde se la pasa Case, que es más o menos eso. Es el lugar donde caen las piezas, es donde caen los desechos de otros que tienen otras posibilidades y que viven por allá en un lugar totalmente lejano. Los replicantes no se ven como replicantes, son personas. O sea, realmente quien le termina dando la connotación es quien lo ve o quien lo juzga. En este caso, quien lo terminó juzgando fue Armitage, diciéndole, ah, sí, yo estuve donde quedaron los tuyos. Y él mira como, ajá. Entonces, pues claro, él todavía no es consciente de lo que le están diciendo. Además, es joven. Entonces, claro, es alguien que simplemente ha vivido su vida de una manera intensa y que sabe que es muy bueno para lo que hace. Claro, ya empezamos a entender por qué es tan bueno para lo que hace, porque pues está hecho para eso. O sea, él está desarrollado y creado para que efectivamente pueda ingresar en un montón de sistemas y pueda penetrarlos y buscar y encontrar lo que le pidan. Y que por eso, cuando le inyectan el virus, que no le permite conectarse, pues su vida no tiene sentido, porque para eso fue hecho. Entonces, que lo hayan podido reparar, así le haya costado mucho eso, pues es volverle a darle sentido a su existencia, porque pues eso es lo que él sabe hacer. O sea, él sabe entrar en los sistemas y buscar lo que le están pidiendo. Y es muy bueno. Ya empezamos a entender mucho más a este personaje. Y entonces el final del capítulo 7, el punto en el que quedamos es que Wintermute contacta a Case. Eh, ya supondríamos más o menos para qué, pero toca ver luego para qué es que lo está contactando. O sea, como que nos estamos deshaciendo de los intermediarios eh, porque esta inteligencia artificial pues quiere hablar directamente con Case, que es pues ya lo que acabamos de descubrir, este sujeto con estas capacidades eh, especiales para lo que puede hacer. Em, y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, efectivamente, esto es un policíaco del espacio, o un policíaco de la tecnología, más bien, llamémoslo de esa manera. em, y que es una buena estrategia, me parece. O sea, es decir, eso hace, o sea, el lenguaje complica un poco las cosas y la manera como va narrándose, porque es muy fragmentada. Pero bueno, es una novela muy postmoderna, me parece. Eh, de hecho, ahora que lo señalaba Nayarit hace un rato, las novelas más recientes que no son del corte realista apuestan mucho por estas estructuras. Son muy fragmentadas, son muy cortadas, son como con mucha elipsis, son con muchos cambios, son con muchas tramas, son con muchas capas, porque esas son las experimentaciones que hoy 2025 se están haciendo, sabiendo que William Gibson lo hizo hace 40 años. O sea, no es un invento de ahora, pero hoy se está masificando este tipo de narrativas como una manera de explorar y como de alejarse de esa novela o de esa narrativa realista que está muy anclada a historias mucho más lineales. Entonces, digamos que si uno lee esta novela, pues uno ya queda preparado para leer un montón de novelas contemporáneas donde uno ya sabe que van a pasar este tipo de cosas con la estructura narrativa de la historia. Bien. Eh, um, Además, al final de ese capítulo, Case cuelga el teléfono. O sea, ni siquiera tiene como muchas ganas
de esa interacción con Wintermute. Lo cual es muy interesante porque creo que eso termina definiendo el carácter de Case. O sea, es un sujeto, ya no sé si llamarlo una persona, pero bueno, es un sujeto como con un alto nivel de desprendimiento de todos y de todo. O sea, como que él es bueno para lo que hace, pero como que su sistema de relación con el mundo y con los demás es como ajá. Quizás por eso, cuando se encuentra con Molly después de que la operan, es como, ah, ¿y cómo le fue? Y ya, o sea, cero emocional, sino una cosa como que muy, eh, me relaciono con las personas en función de lo que yo necesito. Sí, había olvidado ese detalle de que Molly cada vez que van a hablar de ciertos temas, ella le hace el gesto como, no, no, guarde silencio. eh, donde, claro, bueno, ese elemento también está ahí flotando porque, pues, de nuevo, no es muy claro por qué o cómo o en qué situaciones se da, pero ella un par de veces sí como que van a abordar cierto tema y ella es como, no, 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 mejor quédese callado y luego en otro momento, que no sabemos cuándo será ese otro momento, hablan de lo que tienen que hablar, entonces como que ya además quedan por ahí temas botados, que yo no sé si lo recuperarán o simplemente se quedaron callados y vuelvan y desaparezcan de la historia. No sabemos, toca mirar a ver si se recuperan o luego entendemos por qué pues todo eso del silencio al menos señalado de parte de Molly. Bueno, damas y caballeros, ahí vamos. Ahí vamos. Para dentro de 8 días. Los capítulos, venga a ver, 8 al 12. A ver si eso es la tercera parte. 8 al 12. Venga a ver. Ah, sí. Efectivamente, es la tercera parte de la novela. Em, Vamos a ver qué más pasa. O sea, ya está toda la situación planteada, ya está todo el conflicto, digamos, planteado. Ya están los personajes. Yo creería que ya están todos los personajes que van a ver. O sea, yo esperaría que no aparezca uno nuevo más adelante, porque pues yo diría, ¿para qué? Salvo que aparezca uno a hacer el giro de el asesino era el mayordomo que nunca ha aparecido. Esperaría que no, pero bueno, vamos a ver. Entonces, del 8 al 12, que es básicamente la tercera parte de esta novela. Y pues qué continúa sucediendo con todos estos personajes y toda esta historia, porque ya no sé. Son tantas las capas que yo ya creo que varias se me están perdiendo por ahí en el camino pero bueno, igual estoy disfrutando la novela y estoy disfrutando mucho de estas discusiones porque vamos descubriendo cosas y eso me parece muy divertido de esta novela. Como siempre, muchísimas gracias por su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días en el mismo enlace a la misma hora para continuar con Neuromante de William Gibson. Pásenla bueno, descansen, duerman y ahí nos vemos. Gracias, Diego. Gracias a todos. Fue muy interesante. Gracias. Buenas noches.